De haber nacido siendo pobre a ser millonario y en un país latino, compitiendo contra las grandes empresas tales como Coursera, Open English, Udemy y muchas más, él es Freddy Vega, el CEO de Platzi, y esto es Biografías de Líderes. Comencemos. Freddy Vega nació en el año 1986 en Bogotá, Colombia. Nació en un hogar donde sus padres fueron campesinos. Creció únicamente con su madre y su abuela, pues su padre los abandonó cuando él tenía tan solo 4 años de edad. Freddy tenía un gran sueño y era vivir de la tecnología, de eso que le encantaba hacer. Desde muy pequeño, muy emprendedor. Pero tenía un gran problema y es que no tenía contactos. No conocía a nadie en la industria, pero a pesar de que tenía este gran problema y tampoco tenía conocimientos ni formación empresarial alguna, decidió emprender un sueño en donde construiría algo que aún no tenía nombre, pero que él lo visualizaba como una compañía que llegara a exportar servicios y mostrar todo el talento que hay en países como Colombia, México, Perú y en general Latinoamérica. Y aunque vivía en un sector bastante pobre de la ciudad, en la ciudad de Bogotá, pues empieza a emprender, le empiezan a gustar los videojuegos y para aquella época Pokémon era el juego o la serie animada de moda. Él empieza a crear unas carticas a mano y empieza a vendérselas a los niños de su escuela. Por supuesto, sin ninguna autorización de Nintendo ni nada por el estilo, pero ese se convierte en su primer emprendimiento. Cuando tenía alrededor de 12 años, empieza a venderle a sus amigos el hacerle las tareas. Freddy les hacía las tareas a cambio de algún dinero y con ese dinero, Freddy se iba muy apasionado y muy emocionado a jugar en los cafés internets videojuegos y empezar a explorar lo que en ese momento eran las consolas, luego los computadores, y envuelto en ese ambiente a donde se iba con su pequeño diccionario para tratar de entender qué era lo que le decían en inglés. Pues una de las primeras cosas que logra éxitos a pesar de tener una educación muy básica en ese entonces, pues aprende a hablar inglés solo jugando videojuegos. ¿Y quién pensaba que aparentemente lo que hacía era perder el tiempo allá en estos cafés? Y como Freddy era ese amigo inquieto, geek, nerd, pues uno de sus amigos compró una calculadora científica y como no sabía usarla le dijo a Freddy: vea, aquí le dejo la calculadora, apréndala a usar y cuando la aprenda a usar me enseña. Pues es así como Freddy, cacharreando como se dice, empieza a utilizarla y desarrolla allí su primer programa, un juego de Tricky. Luego desarrolló un programa para calcular tu peso dependiendo del planeta en el que estarías, si vivieras en la Tierra, en Marte, en Venus, en Júpiter, y le vendía a sus compañeros de clase, pues por unos pocos centavos, el peso en diferentes países. Fíjate que aquí podemos rescatar cómo desde muy pequeño fue muy emprendedor. Y para ese entonces llega Internet y él en el año 1999 tiene acceso por primera vez a un computador con esto tan desconocido. Él decide ir a un café internet y en ese café internet empieza a trabajar y el dueño le dice que necesita un programa, que si él no le puede hacer algo. Freddy en un Excel desarrolla un super software en donde le permite llevar el control del negocio al dueño de este pequeño negocio. Pero Freddy, siempre con una visión más grande, empieza a ir a varios café internet y les pregunta: bueno, oiga, usted necesita un software, ¿qué le gustaría que tuviera ese software? Y con toda esa información luego les vende su software llamado Vegasoft. Y hasta ahí todo iba súper bien, empieza a venderlo en diferentes empresas hasta que llega la primera llamada, una llamada de soporte técnico. Él no tenía ni idea que cuando tú desarrollas un software debes darle acompañamiento a tus clientes y ahí él se asustó, simplemente eliminó ese número telefónico y nunca volvió a contestar. De pronto aún hay personas que lo están buscando para dar soporte de Vegasoft. Y debido a esto, él empieza como freelancer a ofrecer diferentes servicios. Empezó a desarrollar juegos educativos como e-learning para empresas como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo,
para bancos internacionales y de cierta manera empieza a ganar sus primeros pesos, pero no lo contrataban directamente a él, sino que grandes empresas que tenían los contratos con estas grandes empresas lo contrataban a él como freelancer y él era feliz en ese entonces, pero empieza a enfrentarse con dudas, cosas que no sabía hacer y se empieza a conectar con una comunidad que para entonces estaban haciendo, la comunidad de Macromedia, lo que después evolucionaría en Flash. Y mientras él estaba haciendo estos negocios, al mismo tiempo estaba en la universidad estudiando ingeniería de sistemas. Y la verdad le iba muy mal porque, por supuesto, estaba enfocado en otras cosas. Allí en la universidad consigue su primera novia y pues tratando de llevar dos cosas grandes a la vez, la universidad, también la novia y también su participación en la comunidad, pues él empezó a tener gran reconocimiento dentro de este nicho. Pues pasa algo que cambia el panorama. La comunidad se empieza a fragmentar y él dice, no me puedo quedar sin esto. Así que decide crear un blog, una página muy sencilla llamada Crystal Lab. Un lugar donde empieza a publicar tutoriales de cómo hacer diferentes cosas técnicas basadas en su pasión, la tecnología. Él no conocía muchas de las respuestas, así que buscando en internet conoce otra empresa llamada Mejorando la Web, en donde buscaba allí la información para crear su propio contenido en Crystal Lab. Para ese entonces, pues Freddy es uno de estos pioneros que descubre Google AdSense, estos anuncios de Google en donde tú estás por las páginas web y te muestran publicidad. Pues Google le empieza a pagar dinero a Freddy, pues mucho tráfico venía a su sitio web. Es tan así que llegó a ganar $6,000 al mes. Imagínate un joven de 19, 20 años con $6,000 de ingresos, pues era rico, era millonario y después de haber nacido súper pobre, pues así se sentía. Así que él empieza a relajarse un poco, se empieza a ganar la plata de manera, digamos que sencilla, empieza a automatizar los procesos y empieza a volverse incluso un poco perezoso porque cae en la zona de confort. Y debido a que tenía dinero, estaba enfocado en esto, lo echan de la universidad. Pierde su cupo y por el mismo enfoque que tenía en esta nueva idea en Crystal Lab, también pierde a su novia. Es así como decide enfocarse 100% a su nuevo negocio. Pero en el 2008 pasó algo, una crisis en los Estados Unidos, muchas empresas quiebran, por ende dejan de invertir en publicidad en Google y por ende Google reevalúa sus metodologías, sus políticas. Y Freddy de la noche a la mañana, de pasar de ganarse $6,000 al mes, empieza a ganarse $200 al mes. Pues imagínate cómo cambia la vida de este joven, que para el año 2008, en esa misma época, conoce a su hoy en día esposa, a @tifis la puedes encontrar. Muchas personas describirían esta situación como un fracaso, como algo súper difícil de asimilar, como una gran quiebra. Pero sabes, Freddy dice que es el mejor punto de su vida, porque descubrió que estaba en la zona de confort y lo obliga a pensar de nuevo. Es así como estando con Crystal Lab empieza a adquirir cierta fama y lo empiezan a llevar como conferencista a diferentes escenarios por Centroamérica, Latinoamérica, y allí conoce al fundador de lo que era Maestros del Web, un blog muchísimo más grande que Crystal Lab. Y ahí conoce a Christian Vanderhels, hoy en día su socio, pero en ese entonces prácticamente su archienemigo. Literalmente no se llevaban bien, pero empiezan a compartir tanto en tantos eventos que pues empiezan incluso a acordar entre los dos para alborotar esa fama de que ellos dos se odiaban. Pero de tanto compartir pues fue inevitable que ellos crearan una amistad. Tanto Freddy como Christian empiezan a tener problemas económicos por la situación que estaba pasando con Google. Entonces empiezan a pensar en nuevas ideas, diferentes maneras de reemprender bajo este cambio del mercado. Y para el año 2013 crean Mejorando la Web, un sitio en donde empiezan a hacer streaming, transmisiones en vivo, simplemente los dos conversando y enseñando sobre tecnología. En su primera transmisión llegaron a tener 600 personas en vivo. Quemaron los servidores de la empresa que les estaba ayudando con el hosting. Y ahí empieza lo que sería un gran éxito para ellos dos. Pero no empieza como conocemos hoy en día Platzi. De hecho, empiezan dando conferencias por el mundo. Por diferentes países daban los entrenamientos presenciales y se vuelven muy buenos en pedagogía, en enseñarle a la gente cómo
cómo aprender de manera efectiva sobre tecnología. De este modelo luego migran a empezar a vender cursos sueltos y para ese entonces fue donde yo empecé a conocer a Platzi. Recuerdo haber tomado algunos de sus cursos y debido a este gran auge, miles y miles de estudiantes empiezan a comprar sus programas, deciden aplicar algo llamado Y Combinator, uno de los programas de aceleración más grande de startups, de compañías tecnológicas del mundo. Hasta entonces, ninguna compañía que operara en Latinoamérica y fundada por latinoamericanos había sido aceptada. Por allí habían pasado, para que te des una idea, empresas como Airbnb, como Waze, entre muchas otras. Y la primera vez no los aceptaron. En la segunda vez todo salió súper bien y allí ingresan a Y Combinator, un programa de aceleración que les enseñaría muchas cosas de cómo los mejores del mundo en San Francisco, en Silicon Valley, operaban este tipo de compañías. Cuando salen prácticamente de este retiro empresarial, salen con muchas mejores ideas, salen destinados a enfocarse en lo que verdaderamente importaba y que era en ese entonces asegurarse que los estudiantes que tomaran sus cursos los terminaran. En pocas palabras, garantizando que realmente la promesa de valor de su compañía era 100% real. Es así como transforman su modelo de negocio. Dejan de vender cursos separados y empiezan a vender suscripciones. Vuelven sus cursos más cortos, más específicos. Trabajan con proyectos en cada uno de los cursos y en general se volvieron los mejores enseñando de manera online. Para darte una idea, hoy en día tienen más de 400,000 estudiantes. Están trabajando en este momento en la meta de 1 millón de estudiantes. Han podido garantizar que de 1 a 3 meses un estudiante puede tener los conocimientos necesarios para tener un empleo en la industria de la tecnología o crear su propia empresa. Han levantado rondas de inversión de $2 millones, de $6 millones, aunque Freddy insiste que esto no es algo para celebrar, pues es una deuda con inversionistas. Pero sin embargo, también hay que reconocer que han llegado a puntos en donde los latinos no estábamos acostumbrados a ver compañías de habla hispana y mucho menos compañías tecnológicas. Entre tanto, cambiaron la marca en cierto punto de su proceso, pues mejorando pasó a ser Platzi, algo mucho más fácil de pronunciar y fácil de recordar. Y hoy en día, Platzi es reconocida como uno de los grandes éxitos latinoamericanos de compañías de la industria de la tecnología. Y sé que me falta tiempo para contarte muchos más detalles de Freddy Vega, pero quiero compartirte varias enseñanzas y antes de ir a ellas, demostrarte que no solo ha sido el éxito que Freddy ha tenido como empresario, sino que gracias a ese éxito se ha vuelto una persona primero más integral, se casó en el año 2018, más estratégico, mejor gerente y mejor persona, pues su equipo ha ido creciendo cada vez más y ha tenido que desarrollar nuevas habilidades que hoy en día lo hacen uno de los mejores CEOs de Latinoamérica en el mundo de las startups. Ahora sí, pues vamos a ingresar a las 3 enseñanzas que nos deja la vida de Freddy y cómo tú las podrías modelar. Antes de eso, te quiero recomendar por aquí mi lista de reproducción de biografías de empresarios para que continúes en tu proceso de formación. Ahora sí, vamos con la enseñanza número 1. Ten métricas bien definidas de tu crecimiento. Muchas veces pensamos y nos damos pañitos de agua tibia que cómo van las cosas, no, súper bien, y cómo se ha sentido, no, súper chévere. Pero cuando tú te pones métricas, y esto en el mundo empresarial se llama los KPIs, indicadores claves de tu rendimiento, es diferente. Y Freddy insiste en tener un único indicador que marque tu referencia. Tú como líder, y en este caso como un líder empresarial, identifica cuál es ese KPI que define a tu emprendimiento. Número 2. Siempre asegúrate de tener un equipo de talla mundial. Esto me encantó, te lo digo de corazón porque Freddy insiste mucho en contratar superestrellas. Al estilo Google, al estilo Facebook, él sabe que el éxito de una empresa está en su personal, en sus trabajadores. Y si él tiene a los mejores, pues van a crear un equipo de élite. ¿Qué puedes hacer hoy para atraer a los mejores talentos a tu compañía? Y la número 3. Cristian y Freddy aseguran que Platzi es algo que ellos crearon porque no existía en su momento y era algo que ellos como consumidores de su industria usarían. En pocas palabras, la enseñanza es tú como líder,
Crea algo que tú mismo usarías. Si tú no fueras el creador, tú pertenecerías a eso. Te gustaría tanto que lo harías con mucho amor. Aquí tienes las 3 enseñanzas de Freddy Vega. Ve ya mismo a continuar tu proceso de formación aquí en mi masterclass para desarrollar marcos mentales de liderazgo. Si esta es tu primera vez por aquí en el canal, considera darle un like a este video si te ha gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es Juan Camilo Lovera, formador de líderes, y recuerda que es tu momento de impactar vidas. ¡Pum!